hecho ayer, pero no me quiero quedar. Si es de ayer no la voy a contestar, ¿eh? Porque, bueno, está un poco relacionado. Mira, yo es que la dificultad que le veo, el problema que le veo eso es lo que tratamos de decir de la formación, los maestros. O sea, el problema es que a nosotros no nos han formado. Yo creo que para trabajar así en comunidades de aprendizaje, son, por todo lo que he leído en el libro Aprendiendo Contigo, todos los casos que pone son personas con una capacidad, una sensibilidad, una capacidad de interactuar, de ver los recursos de la inteligencia cultural de los demás, que cuesta mucho trabajo ver maestros así, que es muy, lo veo difícil. Maestros con esa formación, con esa capacidad de interactuar, de saber en cada momento cómo puede aprovechar esta madre, este padre que intervenir en esa situación. Y actualmente a nuestros hijos los están formando así también, o sea, como nos han formado a nosotros, no con esa idea. Entonces yo creo que se debería empezar, si no vamos a tener muchas dificultades, con cambiar esa formación, ¿no? Sí, lo que pasa, perdona, lo voy a transferir la pregunta aquí, ¿no? Es decir, a formación de formadores, ya sé que existe ese problema, formación de formadores. La formación de formadores tiene que basarse en la lectura previa de los libros, ¿no? Y las revistas en las que se basan las bases científicas de comunidades de aprendizaje, ¿no? Y cuando hagamos sesiones de formación de formadores, es para discutir esas lecturas, digamos, que previamente se han hecho, y esa es una cuestión que ya sabemos que es difícil, pero hay que hacerla y se está haciendo, se está haciendo en estos momentos en varias partes, digamos, de España, y ese es un requisito. O sea, en la web de comunidades de aprendizaje vamos a ir poniendo, ya hemos empezado, y vamos a ir poniendo los formadores de comunidades de aprendizaje con aval, de garantía, y un requisito es haberse leído las bases científicas. Que no se haya leído las bases científicas, ¿cómo va a opinar sobre comunidades de aprendizaje? Bueno, puede opinar, pero desde luego lo que va a decir no tiene que ver con la realidad. Segundo, tiene que estar participando en alguna comunidad de aprendizaje, tiene que conocerla, ¿no? Parece mentira que haya que poner estos requisitos, pero hay que ponerlos, Si vas a Finlandia no verás ese requisito. Dirás, es que allí no es necesario. Bueno, es que ya a nadie se le ocurre. A nadie se le ocurre ponerse a formar sobre algo que no ha leído las bases científicas, que no las ha discutido, que no conoce la práctica, ¿no? Es algo ya evidente, ¿no? Entonces, cuando eso sea evidente, quitaremos ese requisito, Gracias, por la pregunta. Sí. Volviendo a Finlandia. Es que has dicho antes que en el 85... Pero no quisiera convertir esto en otra sesión sobre Finlandia, No, es que has dicho que en el 85 sí tenían malos resultados. Sí. Y que ahora ya no necesitan las comunidades de aprendizaje. ¿Qué hicieron para...? Bueno, no quiero convertirlo en algo... Yo lo utilizaba como ejemplo de lo mal que se transmite la información sobre educación cuando se basa en la prensa. Lo quería solo como ejemplo. Solo dos cosas, es que no sé si citaros o que vayáis, ¿no? Digamos, o sea, yo he dirigido, ya lo ha dicho ella, el proyecto de la Unión Europea de más dinero y más tal que se ha hecho sobre estas cosas. Entonces, lógicamente la Unión Europea ha contratado a lo mejor ha contratado a los mejores expertos de Finlandia en el sistema educativo finlandés. No un finlandés al que le has preguntado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, tengo todo el material, está además en acceso gratuito, que podéis entrar, etcétera, etcétera, O sea, no lo quisiera convertir en un... solo respondo concretamente a la pregunta, pero no porque me interesa lo de Finlandia, sino dos cosas. Que las actuaciones que se hagan dentro de los centros haya evidencias científicas internacionales que las avalen. ¿Me explico o no? Volver otra vez, es que te vuelvo a hacer entonces la pregunta, esas evidencias científicas, ¿dónde las encontraron? Eso es otra cosa. Eso todavía no hemos entrado, si queréis entro en eso ya, ¿dónde se encuentran? Pero tienen que estar ahí, la comunidad científica internacional. Esa pregunta sí que te respondo, si quieres, Pero te digo la otra, que la formación del profesorado se base en esas evidencias. Parece algo tan lógico, pero no sé, aquí me extraña. ¿Dónde están esas evidencias? Ya te lo digo. Hay tres, bueno, muchas. Siempre suelo explicar tres fuentes en las que podéis entrar y masivamente familiares ya están entrando. Os puedo decir que la FAPAC, Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña,
con dinero de la Caixa, ha empezado anteayer o algo así. No, perdona, yo me refería a que dónde las encontraron y cuáles fueron las que encontraron Finlandia en el 85 para empezar a ponerlas. Es que para mí más es que evidencia... este es otro tema, yo por mí encantado, pero no es el tema de hoy. Bueno. Podemos hacer otro tema sobre eso, digamos, porque aquí estamos para que os forméis como... Es que a mí me queda claro, y a mí, vamos, me está gustando Sí. escucharte y estar aquí, que está claro que hay que ir a donde estén las evidencias científicas. Y eso sí que te lo digo si quieres. Eso sí, si me dejas te digo las 3 fuentes, Vale. Y tienes que ir ahí, donde van los finlandeses, y así vas tú también, ya está. Pero es que están yendo los padres y madres también, Si no ellos vosotros irán los padres y madres, Bueno, están yendo ya. Yo conozco muchos más padres y madres que están consultando las evidencias que profesores, profesoras, pero muchos más, ya en España también. Vale, entonces, primera fuente, la consejería que tiene la Unión Europea para eso, esa es la principal. Estás pagando tú de tus impuestos eso. Y eso es el programa Marco de Investigación Europea. Luego, lo que son los comunicados de la Unión Europea, sean Consejo de Europa, Parlamento de Europa, resoluciones, tal, están basadas en esas evidencias. Pero es impresionante. O sea, el otro día, de nuevo un artículo sobre el abandono escolar temprano, con cantidad de expertos españoles en el periódico más leído en España. Todos opinaban cómo se supera el abandono escolar temprano, ni uno basado en evidencias. Y lo que había dicho el comunicado de la Unión Europea basado en evidencias, nadie lo cita. Es alucinante lo que pasa aquí. O sea, eso es, por lo menos ir al comunicado. Pero hombre, yo como profesionales, además del comunicado, tenemos que ir a las evidencias de las que se basa el comunicado. ¿Dónde está? En el programa Marco de Investigación Científica Europea y está todo gratis. Esa es una fuente. La misma fuente que se utiliza en otros países. 2. Como eso es un poco liado, las revistas científicas de educación. Las revistas científicas de educación, os he puesto las revistas científicas de las principales universidades del mundo. Pero, en el momento que os acostumbréis a entrar en las revistas de ranking, Journal Citation Reports, JCR. Journal Citation Reports, entra gratis por cualquier universidad española. Y ahí tiene las de primer cuartil, las de segundo cuartil, las de tercer cuartil, las de cuarto cuartil. Y vas mirando lo que allí sale. Segunda, las revistas científicas. Tercero, bueno, por supuesto, solo decir una cosa. La mayoría de revistas científicas se están haciendo gratuitas. O sea, dentro de poco van a ser prácticamente todas gratuitas. O sea que más de fácil acceso imposible. Tercero, los programas de de docencia de investigación de las principales universidades del mundo. Entráis en Wisconsin, entráis en Harvard, veis lo que se hace. Cambridge y veis lo que se hace. Ya lo tenéis. Esas 3 fuentes son las que tenéis que utilizar, si queréis. Pero ahí tienes garantía. O sea, ahí no veis que se enseña Ausubel, ni que se publique aprendizaje significativo, ni que se diga que los resultados dependen del nivel socioeconómico, o que dependen del nivel de titulación del padre y la madre. No veis todas esas cosas. Vale, ¿te he respondido? No, pero Bueno, sigue, porque ya no nos vamos a... Es que lo que no... Sí. Yo por mí lo haría encantado y me Vamos, que a mí encanta. me queda muy claro que cuando tienes que buscar una respuesta, lo mejor es buscarlo donde en la comunidad científica y donde han contrastado y han estudiado científicamente y los resultados están... Es que es tu obligación ética Sí, y profesional. Sí, pero bueno, aprovechando que estás aquí y que tú has leído mucho más que yo y lo has trabajado, te preguntaba no dónde están las fuentes, sino cuáles eran esas evidencias científicas que a un país que le ha funcionado estupendamente... Las mismas que se hacen en comunidades de aprendizaje, ya está, por resumir. Vale. Digo, es que si nos liamos en eso, liamos las 2 horas. En España encanta ese tema. Si Finlandia no es la primera, si nos dan 100.000 vueltas a Finlandia, Shanghái, Hong Kong, preocuparos más por eso. Por Shanghái, por Hong Kong, por Corea, que por... No hagáis caso a los documentales que para dejarnos tranquilos dicen, sí, en Corea aprenden muchas matemáticas, pero se suicidan. Qué contentos nos quedamos. O sea, no, por favor, ir a las fuentes científicas. Es lógico, la prensa busca audiencia y es normal, es su trabajo, ¿no?
Entonces sabe que si dicen eso nos gusta más, que si nos dicen no, es que lo estáis haciendo mal, ¿no? ¿Entiendes? Es un poco... Lo siento, pero... Bueno, pues... En España, desgraciadamente, la educación no se ha basado ni en evidencias científicas internacionales, ni en la voz de los sujetos, ni en la competencia comunicativa, digamos, de los sujetos, ¿no? Y así, pues se han hecho cosas realmente pues muy fuertes, ¿no? Que nos han llevado, pues, por ejemplo, a las cifras de abandono fuertes. Os pongo un ejemplo. Hasta hace un tiempo, los chicos y chicas, también en las escuelas públicas, no solo en las privadas, iban a la misma escuela hasta los 14 años. Entonces, a un ocurrente, un catedrático de universidad, se le ocurrió que podía ser mejor cambiarlos a los 12. Para así crear un invento español que se llamó eso, y así él, como no le hacían caso, más allá de los Pirineos, pensó, haciendo una cosa en España diferente. ¿Sabéis quién protestó? Lo tengo todo documentado, ¿Quién más protestó de eso? El pueblo gitano. El secretariado gitano, el culto y las asociaciones gitanas. Dijeron, pero es que entonces niñas y niños que podrían continuar a los 14, si hacéis eso, los perderemos a los 12. Y si les dejáis hasta los 16 en el mismo centro, mejor, ¿no? En media está eso. Pero claro, los catedráticos que entonces dominaban las universidades feudales españolas, y que el resto del profesorado, si no les citaba, pues iba afuera, tenía que citar a ellos, consideraban que las voces del pueblo gitano no cuentan, ¿no? Incluso a veces se hacían investigaciones y más de sobre el pueblo gitano, sin haber pasado nunca ni un día en un domicilio gitano, no como Jacqueline Baba. Entonces las cosas que dicen son impresionantes. Pero más que luego se les considera expertos. Pues dice, este ha publicado libros sobre gitanos. Ah, pues es experto. Y viene lo que no viene. Pero es que lo que decía el pueblo gitano era exactamente lo mismo que lo que decía la comunidad científica internacional. Programa marco de investigación, universidades primeras del mundo, revistas científicas primeras del mundo, y, por hacerte un poquito de caso, aunque solo sea un poco, lo que el director general que va a las reuniones de la Unión Europea siempre dice: todos los niños y niñas, el máximo número de años en el mismo centro. Una cosa de lógica. Pero aquí no. Aquí veo ocurrentes que, por cierto, han ganado muchísimo dinero con esas ocurrencias. Muchísimo dinero. El negocio privado de la enseñanza que crea fracaso en España no es el que se dice, es el de los ocurrentes. Ganan muchísimo dinero. Con eso, pues nada, y venga a hacer todo esto. Por eso las comunidades de aprendizaje planteamos que donde se pueda, porque ahora no es el follón del lío, ¿no? Volver a montar otro lío, pero que se intente subsanar ese error. Por eso el colegio más conflictivo de España, del barrio más conflictivo de España, el único que no se atrevía a entrar a la policía, que es el de Albacete, pues ya, además de la escuela primaria, dentro de la escuela primaria ya empezamos primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, y ahora estamos intentando conseguir el primero de bachillerato, que es la idea un poco, digamos, que tenemos, y eso ya se ha hecho en algunas más comunidades de aprendizaje, en el País Vasco también se ha hecho hace un par de años, etcétera, etcétera. Un poco la... Bueno, pero todo esto se presentaba, esa idea como que fuera una cosa, ¿no? Pues, claro, como son de universidades, se supone que... No, es que no tiene nada que ver. O sea, tú eres una catedrática de universidad, pero tú me estás diciendo a mí lo que la investigación mundial sobre tu disciplina se transmite, o estás usando esa etiqueta para decir lo que a ti te da la gana, lo que se te ocurre en el avión ahí, escribiendo en una servilleta. Yo creo que es la sociología mundial, ¿no? Eso es lo que hay que aclarar. Y para eso hay que pedir la cita, ¿no? Es decir, ¿y dónde? ¿Dónde se ha hecho eso? ¿Y qué resultados ha dado? Un poco lo que preguntas tú, ¿dónde se ha hecho? ¿Qué resultados ha dado? En comunidades de aprendizaje nunca os vamos a decir algo que no cumpla 3 condiciones, porque además yo por contrato con la Unión Europea tengo obligación de cumplir esas 3 condiciones.
tengo que explicar en público siempre las actuaciones que dan más éxito. No puedo explicar una actuación que da éxito y no explicar otra que da más éxito que esa. O sea, la que da más éxito, tengo obligación de explicarla. Incluso aunque yo quiera que no se haga, tengo que explicarla y decir por qué no quiero que se haga. Pero no puedo ocultarla. Esa es una de las condiciones. La segunda condición es que ese éxito no lo diga yo que lo da, no es lo que yo considero, sino que esté avalado por la comunidad científica, que esté ahí, que esté publicado en esas revistas, que esté... La tercera es que cuando me lo pidáis, ¿no?, como ha sido tu caso ahora, diga cómo podéis encontrar si está avalado o no avalado. O sea, que no os diga yo está avalado, tú me digas, ¿y dónde? Y yo os diga dónde, qué revista está, en qué universidad se enseña, etcétera, etcétera. A eso añadimos en comunidades de aprendizaje otra parte de esto, de esta tercera, que es que podáis conectar con alguien similar a vosotros y vosotras, que ya lo esté haciendo y que ya esté viendo los resultados. Pues aquí sois asesores o asesoras, pues si alguien quiere, pues le digo, mira, una asesora, pues tú de qué materia eres, de esta, pues te digo una asesora de tal otro CEP o lo que sea, ¿no?, en otro país o no tal, que tiene más o menos tu problemática, habla con ella directamente, para ver si esto que dice la comunidad científica, también lo dicen pues gente similares a ti, ¿no? Esas son un poco las, digamos, las condiciones, ¿no? Si se hubiera preguntado al ocurrente que se le inventó esto, esas cosas, no hubiera sabido qué decir. Bueno, esas y todas, las que se han hecho durante muchos años. Vale, vamos a entrar más en un tipo de sociología de la educación, que en España pues ha sido muy preponderante y que, muy dominante, y que está en la base de muchos de los errores sobre educación que se siguen cometiendo hoy en día. No sé si empezar por los errores que se siguen cometiendo o empezar en qué sociología de la educación se basa. Bueno, como estamos en un planteamiento que tiene que ser bastante teórico, empiezo por en qué sociología de la educación se basa. La sociología de la educación dominante en las universidades españolas en los años 80, cuando se convirtió en universitaria, antes de ser universitaria en los años 70 era distinta, era mucho más internacional, mucho mejor. Cuando se metió en la universidad, bueno, se metió en un embudo. Entonces, la sociología de la educación predominante se basó en el modelo de la reproducción. Y es, ¿para qué nos explicas esto si es una teoría mala? Porque muchos, bueno, la mayoría de artículos de la prensa, por ejemplo, se basan en eso. Para que lo sepáis relativamente. Entonces, ese modelo de la reproducción decía que la escuela no sirve para superar desigualdades. La escuela reproduce las desigualdades sociales. Ese era el punto clave. ¿Vale? La escuela reproduce las desigualdades sociales. Eso es cierto. Los niños y niñas de familias pobres fracasan. Y los niños y niñas de familias ricas triunfan. Ese es un poco, en resumen, el modelo de la reproducción. Entonces, ese modelo de la reproducción, vamos a ver si tiene una teoría competente detrás y si tiene un análisis estadístico competente detrás. Vamos a verlo. Y vamos a verlo no desde mi opinión, no la tuya, sino desde lo que dice la comunidad científica internacional, ¿vale? Vamos a ver primero la teoría, porque se presentaba como muy teórica, como de una solidez teórica impresionante. Bueno, ese modelo a nivel teórico lo creó un señor que se llamaba Althusser, Louis Althusser. Louis Althusser creó una corriente intelectual en Francia que se llamó estructuralismo marxista. Esto ya nadie lo defiende así, defiende las consecuencias, ¿no?
Entonces, ese estructuralismo marxista lo creó con este libro y otros, pero por ejemplo este, para leer El Capital. Entonces, mucha gente de aquella época que quería saber sobre marxismo decía, ¿para qué me voy a leer El Capital, que es así de gordo, si me puedo leer para leer El Capital? Una chica que hizo eso fue Marta Hanecker, y publicó otro libro todavía más delgadito, que se llama Los conceptos elementales del materialismo histórico. Entonces mucha gente dijo, ¿para qué me voy a leer El Capital? ¿Para qué me voy a leer para leer El Capital si me puedo leer los conceptos elementales del materialismo histórico? Bien, pues antes de morir, Dietrich Althusser publicó un libro, El porvenir es largo. Ahí no está bien. El porvenir es largo, publicado en francés y en castellano, ¿eh? Ya en el 92 se publicó en castellano. Estuvo en todas las librerías de todas las ciudades, así, librerías de este tipo, ¿eh? Están las bibliotecas. Y allí ya decía que cuando él había escrito para él El Capital, él no había leído El Capital, y que tenían razón los que decían de él, como Raymond Aron, que su marxismo era imaginario, que no tenía nada que ver con Marx, ¿eh? Que era producto de tal. Y encima esa cita no la he puesto, porque por no ponerla larga solo pongo esto, que reconoce que Raymond Aron no estaba totalmente equivocado hablando sobre mí, sobre ese arte del marxismo imaginario, ¿no? Eso no lo he puesto, pero lo podéis ver, cómo encima se ríe de los lectores de Para leer El Capital, por haber caído la trampa de los lectores del libro de Marta Hanecker, se ríe de Marta Hanecker, etcétera, etcétera, porque eso no tiene nada que ver con el tema. Esta ha sido una práctica muy habitual, en Francia, en España, y luego ya no digamos, con el posmodernismo eso ya fue, pues ya no hacía falta ni leer, cada uno podía decir lo que quería, ¿no? Por lo tanto, base teórica, ninguna. Eso no ha evitado que la prensa española y en universidades españolas, muy después del 92, bastante después, se haya seguido enseñando eso. Y que la prensa española haya seguido presentando, hasta hace 10 años, como un modelo eso. Bueno, pues el que se basa en la prensa ya sabe lo que le toca. O sea, hay gente que... Bueno, la teoría de acción comunicativa mismo, el libro más citado hoy en ciencias sociales, se vende enseguida. En el momento que se hace una nueva edición, todo el mundo lo compra, nadie lo lee. Pero lo malo de los que no lo leen son los que lo tienen, porque el que ya sabe que no lo ha leído no pasa nada, pero el que lo tiene allí, que le cuesta, un día desayunando, coge el suplemento de libros de no sé qué periódico, y lee los grandes especialistas en España en ese libro. O sea, ahora ya puedo hablar de él. Y no se da cuenta que los que escriben ahí tampoco se lo han leído. En ese el periódico que hay un suplemento de libros los sábados, que muchos de mis amigos leen, yo tengo un artículo, que era buena charlas un poco, de uno de los que escribía críticas de libros ahí, en el propio periódico. Hace una columna diciendo, el día que más, o sea, la vez que más tiempo me han dado para comentar un libro es 15 días. Y yo siempre les digo lo mismo, que no me da tiempo a leerlo. Y ellos siempre dicen lo mismo, que no tienes que leerlo, que tienes que comentarlo, ¿no? Claro, la gente que se basa en eso, pues así, ¿no? Vale, por lo tanto, bases teóricas ninguna. Vamos a ver con la base estadística. La base estadística de ese modelo se centró en un informe que se llama informe Coleman. Y luego otro informe que tuvo más repercusión en Estados Unidos, pero ahora se cita sobre todo el de Coleman aquí, que es el informe Jenks. El informe Jenks, que es el que más influencia tuvo allí, y el que más se citaba antes en España, es de 1972. Coleman es anterior. Estos dos informes estadísticos, bueno, para decir las cifras exactas me tengo que basar en uno, no en otro. Me voy a basar en el de Jenks, que es el que... El de Jenks se titulaba Who Gets Ahead, ¿quién sale adelante?
y decía que la influencia de la educación en la variación de la movilidad social, en poder sacar a pobres para arriba, lo que sea, era poca. Decía que era poca. En Francia y en España, su informe, o un resumen de su informe, bueno, un artículo de su informe, se tituló "La escuela no es responsable de las desigualdades sociales y no las cambia". Nada que ver con el título que había puesto Jens, digamos ahí. Pero bueno, vamos a la estadística. Decía que la influencia era poca. No decía que era nula, decía que era poca. Es de 1972. En 1973, luego diría esto, que es las consecuencias hoy. Pero en 1973, en febrero, o sea, muy poquito después de publicarse el informe Jens, del 73, la revista educativa de Harvard dedica todo un monográfico a demostrar la falta de bases teóricas de esos estudios y los errores de cálculo estadístico de esos estudios. Entonces ahí se llamó la respuesta negra. No es se llamó la respuesta negra porque escribían, bueno, gente de mucho prestigio de estadística a nivel internacional, fueran blancos o negros, había blancos también, como Henry Levin, etc. Pero también escribían negros de los movimientos de Martin Luther King, ¿no? Donde con mucha tristeza decían cómo estos informes tenían un objetivo, que era cargarse todas las reformas educativas que se habían hecho en los años 60, que habían logrado la incorporación de los negros, digamos, a la educación. Esos informes habían sido encargados para decir que son unos ilusos. Es curioso cómo acababa el informe Jens, porque el informe Jens decía: estos que quieren esas reformas educativas igualitarias y quieren que se destine más dinero a la educación son unos ilusos. Creen que así van a superar las desigualdades, y si no. Y acababa diciendo: lo que hay que hacer es la revolución socialista, para que dar una imagen, digamos, radical y de izquierdas, cuando en realidad el estudio estaba encargado por un sector totalmente contrario, que era el que quería que se acabara con todo eso, ¿no? Entonces, ahí ya demuestran la gente de más prestigio de estadística educativa del mundo en este monográfico, cómo esos informes hechos por expertos tenían unos errores estadísticos elementales. Jens, en 1979, me ha faltado el apunte si no queréis, ya hace un libro bueno en el que se arrepiente, reconoce los errores y dice lo contrario. Dice que la única posibilidad de las clases sociales bajas para mejorar su situación es dice justo lo contrario. ¿No me cambia mucho el último informe de Jens, donde reconoce los errores? Es en varios, pero el primero es el 79. Y a partir del 79 ya sigue diciendo eso, trabaja mucho la underclass, etc. Pero ya en el 79 lo reconoce. Yo todo eso lo tengo publicado y citado, con sus páginas. Si alguien quiere, pues se lo envío, o directamente los informes de Jens, mejor, o si queréis ya ir a las páginas, pues mi publicación que os sirva de puente solo para, no para que os fiéis de la mía, sino si allí pone página 173, que ahora no me acuerdo, para que lo enviéis ahí. Bueno, yo solo tengo publicado, por ejemplo, desde 1992, todo eso. En 1992 ya publiqué todo eso para ver los errores. Luego lo he publicado más veces de otra manera, pero por ejemplo, si está en una biblioteca mi libro con Giroux, Igualdad educativa y diferencia cultural, en el capítulo 4 explico eso, con las citas y con todo eso, digamos. Precisamente en ese libro del 92 y en otra publicación posterior que creo que hice yo, no sé si fue el 97, me quejo de que en las universidades españolas, en los programas de sociología de la educación, está en todos
lo de Jens, lo de la escuela, me quejo de que en España la sociología de la educación, bueno, os lo digo si acaso que me estoy haciendo lío, sigue utilizando el informe Jens del 72, por todas partes, los grandes sociólogos de la educación, el gran sociólogo, porque siempre había uno que mandaba sobre los demás, ¿no? Y por cierto se lo utiliza mucho en formación del profesorado, seguía utilizando y haciendo que se utilice lo del 72 y no se utilizaba y se sigue sin utilizar. Sí que hay profesores y profesoras de sociología de la educación en España que ya utilizan esto, digamos, pero los de antes siguen utilizando lo del 93, lo del 73, 79. Es más, esto no está bien traducido. Ya, sin embargo, está traducido, digamos, lo otro. Este es el problema, ¿no? De esa autarquía, digamos. Un poco se... Bueno, vamos a las consecuencias. Las consecuencias es que hoy nadie se atreve a decir soy altuseriano. No solo porque ya nosotros hemos publicado mucho en España la estafa, digamos, ¿no? Sino porque Althusser acabó estrangulando a su mujer. Y desde que hay lo de la ley de violencia de género, pues ya nadie, bueno, nadie no, pero casi nadie le disculpa. Hasta que salió la ley de violencia de género, sí. En las universidades se seguía diciendo, es que la mujer, digamos, pero ahora ya nadie se atreve. Pero sus conceptos siguen siendo claves. Sus conceptos siguen siendo claves. Por ejemplo, habéis oído que los resultados educativos dependen del nivel socioeconómico y de la titulación del padre o de la madre. Ese es el modelo de reproducción. Claro, eso es muy grave porque no tiene ninguna base teórica, ninguna base estadística. Hay correlación, pero no hay causalidad. Y eso sí que lo tengo que explicar, lo siento, lo teórico lo tengo que explicar. Fijaros, en los años 60, las encuestas de valores demostraban cómo las mujeres tenían valores más conservadores, en el más sentido de la palabra, de conservador. Que, si no me decís, es que a mí me da igual eso, pero bueno, los autores lo llamaban así. Valores conservadores o valores, unos llamaban democráticos o progresistas. Entonces comparaban y las mujeres tenían valores más conservadores que los hombres. Claro, tú hacías la estadística y era así. Había correlación. Pero de ahí se inventaban toda una serie de causas. Es que las mujeres, claro, como les preocupa más la maternidad, que tal, que el trabajo, bueno, todo eso. De ahí se deducían todo un montón de causas. Hasta que un investigador, por decirlo de forma simple, no fue desarregó, pero bueno, voy a decirlo de forma simple, miró tres grupos. En vez de hacer hombres, mujeres que trabajan fuera de casa, en vez de hacer hombres y mujeres, hizo hombres, mujeres que trabajan fuera de casa, mujeres que trabajan solo dentro de casa. Y el resultado fue que las mujeres que trabajaban solo en casa, que en aquella época, además de trabajar solo en casa, tampoco salían mucho, etcétera, etcétera, tenían valores más conservadores que los hombres. Pero que los hombres teníamos valores más conservadores que las mujeres que trabajaban fuera de casa. Ya la causa del género, o del sexo, como queráis, tampoco me quiero leer el entrevista, ya desapareció. No fue verdad. Y así mucho más. Un artículo que se utilizó mucho en la sociología de la educación española también fue chicos, chicas y matemáticas. Entonces explicaban porque era lógico que las mujeres, ya se sabe, son peores en matemáticas, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Quiere decir, cuando confundes correlación con causa, pues claro, todo es posible. ¿Es cierto que correlaciona en España los resultados educativos con el nivel socioeconómico y la titulación del padre y la madre? Sí. ¿Esa es la causa? No. Y eso es fácil demostrar. Lo mismo que este autor que os digo. En una diapositiva, que ponemos bastante en las charlas, tenemos más, en fin, pero
CEIP Virgen de Montserrat de Terrassa, Colegio Público de Terrassa, pasa en 5 años, al aplicar las actuaciones educativas de éxito, las evidencias, lo que existe en Finlandia, pues pasa de un 17% que aprueban las competencias lectoras a un 85% que aprueban las competencias lectoras. Con el mismo nivel socioeconómico, con el mismo nivel de titulación de los padres y madres. Por lo tanto, lo que determina los resultados, la causa, no es el nivel socioeconómico, sino es el aplicar o no actuaciones educativas de éxito. Pasa lo mismo con la desegregación del otro. Sí. Sí. Di alto, para que te oigan allí. Sí, dándole vueltas a todo esto, hay un elemento de fondo que lo planteaba la compañera anteriormente de la forma, lo que está ahí también, que es el elemento de la cultura escolar. Es decir, bueno, yo viendo también estas fuentes en las que te está fundamentando, he estado pensando también en el estudio de Bourdieu, ¿no? De Pierre Bourdieu, que hizo sobre los estudiantes de la Universidad de París, ¿no? Y ahí el fenómeno que se analiza desde el punto de vista sociológico estrictamente es la distancia que la institución escolar tiene con respecto a la oportunidad para el común del alumnado. Y eso es un hecho también tangible, es una realidad sobre la que nos encontramos. No es tanto la problemática se puede buscar en la diversidad de la sociedad desde el punto de vista de las oportunidades, como en la actitud de la propia institución escolar tiene a la hora de dar esas oportunidades. Vale. A ver, saca Pierre Bourdieu, que es un gran sociólogo también, que fallecido hace pocos años, ¿no? Y que Pierre Bourdieu fue un alumno de Althusser, y que Althusser publicó el modelo de la reproducción en el 69 con un material que se llamaba Aparatos Ideológicos del Estado, y en el 70 Bourdieu, que era seguidor suyo, publicó un libro que se llamó La Reproducción, que es el que dio, Bourdieu era muy listo a la hora de poner títulos, es el que dio nombre digamos, al modelo, ¿no? Bourdieu ya en el año 85, en Cosas Hechas, no quiere saber nada de lo del modelo de la reproducción. Digamos, no, era un hombre que nunca criticaba el trabajo que él había hecho, desde luego no quiere saber nada, digamos, de esa idea, ¿no? Entonces, bueno, pues es una afirmación que efectivamente él hace, que él investiga, que él diagnostica, pero Bourdieu nosotros no lo usamos, ¿no? Porque no dice, ¿no?, cuáles son las escuelas. O sea, si hubiera dicho, y estas escuelas han cambiado su cultura escolar, ¿no?, y han tenido éxito, le seguiríamos. Pero eso no lo dice en ninguno de sus libros, ni de sus investigaciones. O sea, no podemos sacar de ahí elementos para lograr el éxito. ¿Me explico? Si Bourdieu hubiera dicho, y replanteándose la transformación de la cultura escolar, estas escuelas han logrado superar el fracaso, o parte del fracaso, le seguiríamos. Pero como no lo dice, no lo hemos encontrado, yo me lo he leído todo. ¿No? Pues entonces, ¿de qué nos sirve? El estudio es sociológico. Sí, es un estudio sociológico y es un buen sociólogo, no es como Althusser. Pero ese mismo elemento de la cultura escolar, ¿no?, y de cómo transformándola se logra avances, lo hace Michael Appel. Pero Michael Appel sí señala cuáles son las escuelas democráticas que sí han logrado avances en los resultados, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, comunidades de aprendizaje va directamente a mejorar los resultados, ¿no? Entonces, no nos sirve. O sea, no nos sirve para mejorar los resultados, lo de Bourdieu, para cosas así, el libro de la distinción, lo de la miseria del mundo. Hay algunos que sí, pero para esto no nos sirve. Yo ya sé que hay autores españoles que se basan en esa idea y que dicen que lo que hay que cambiar son la cultura, pero tampoco esos autores españoles nos dicen dónde haciendo eso se están mejorando los resultados. Si nos lo dicen, lo usaremos. Ese es el problema que tenemos, ¿no? En cambio, sí que se demuestra que cambiando las actuaciones de fracaso basadas en ocurrencias por las actuaciones de éxito basadas en evidencias, sí que se logran mejorar los resultados. El ejemplo que os estoy poniendo. Por eso usamos eso. ¿Me explico?
Esa es la vara de medir de lo que usamos. Sí, puede ser además una excusa para seguir teorizando, es decir, te basas en una información que es verdad que está contrastada, pero que no tiene más referencias. Haces mucho currículum, Y justifica la teoría. ganas mucho dinero, pero no puedes decir con lo que tú has hecho qué niño ha mejorado su educación. Pues eso no nos interesa. Así las ciencias sociales, pum, se suprimen. La ciudadanía dice, yo no quiero pagar eso. Está muy bien, muy interesante, pues que lo pague él. Este es el problema. Por eso solo usamos aquello. Sí. Sí, mira, a mí me convence el argumento de que basemos nuestra intervención educativa en evidencia científica. Sí. Pero con todo eso me planteo ahora una duda, ¿no? Que es, si hay estudios científicos que cometen errores de manera voluntaria o involuntaria, ¿cómo yo desde mi conocimiento y mi acceso a estos estudios, que ahora mismo lo veo limitado, cómo puedo diferenciar qué estudios tienen esa veracidad, digamos? A ver, no es que no podamos, pero tampoco tenemos o tenéis el tiempo para dedicaros. No es un problema de capacidad, sino un problema de ámbito profesional distinto, ¿no? Lo que pasa es que esto ya es tema de hoy, por supuesto, ¿qué es la comunidad científica? ¿Cómo funciona? Etcétera, etcétera, ¿no? La comunidad científica internacional es lo más democrático y abierto que existe en el conocimiento, pero tiene fallos y tiene intereses, pensar los laboratorios farmacéuticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no solo errores bien intencionados, sino mal intencionados, de todo, ¿no? Pero tiene los propios procedimientos para ir corrigiendo esos errores, ¿no? Digamos, porque es una cosa abierta, la gente debe demostrar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene razón, hay errores, tanto bien intencionados como mal intencionados, y esos tienen consecuencias, digamos. Bueno, pues antes el huevo creaba colesterol, ahora se ve que no, en fin, pero bueno, ahí se van corrigiendo esos errores. Ahora bien, quien no se basa en la comunidad científica internacional, incluyendo los errores, solo hace errores. Y se basa en quien tiene el poder de determinar qué es lo que hay que hacer. Hay gente que me dice, es que eso de basarse en la comunidad científica internacional es que es muy poco libre. No, si no te basas en eso, te basas en tal catedrático mediocre, feudal, que está haciendo dinero a cuenta del fracaso escolar. O sea, todos nos basamos en algo. Entonces tiene esos problemas, sí. Pero por lo menos tiene el mecanismo de corrección, ¿no? Ha habido incluso gente que falsifica datos, lo veis, digamos. Pero por lo menos, si te falsifica datos, en la comunidad científica hay la posibilidad de corregir esa falsificación, ¿no? Fuera de la comunidad científica no se corrige. Aparece, digamos, como verdad, ¿no? El problema que veo yo un poco en el tema de... Ay, sí. Perdón. No, sí. Pensé que me iba... Pues mira, sí. En ciencia de la educación, bueno, pues cogiendo el ejemplo que antes ponía en medicina, ¿no? Pues el médico que saque, o el científico que saque algún artículo relacionado, pues cómo se debe operar, evidentemente lo hace operando, ¿no? Y muchas veces vemos la Facultad de Ciencia de la Educación muy alejada de lo que es la práctica, la práctica en el aula. Nuestro recorrido como asesor en muchas ocasiones hemos traído para formar a compañeros profesores de ciencia de la educación que tienen magníficos libros, pero al profesorado no les gusta, es que los ve muy lejano a lo que es la problemática real que tienen en educación. Bueno, también traéis, no digo aquí, yo sé que lo traéis aquí, pero también se trae en España a profesores, ¿no? Que gustan mucho, las encuestas de satisfacción saben muy bien y tampoco tienen ninguna relación, O sea, no sé poner nombres o no, pero hay gente, por ejemplo, muy divertida, ¿qué tal? Hay gente muy autoritaria y que como habla muy autoritario, la gente cree que sabe mucho. O sea, el criterio de gustar o no gustar no es el criterio de evaluación de la formación del profesional. En general sí es cierto que se visita, que defiende la educación, visita muy poco los centros. Sí, no, voy a entrar en lo segundo, Lo digo como criterio de evaluación, que guste o no guste una formación, no es el criterio de evaluación. Bueno, por lo menos es un criterio de evaluación que da un fracaso. O sea, la formación de los arquitectos, arquitectas, o de los médicos y médicas, o de cualquier profesional, no está basada en que guste.
Está basada en que mejore los edificios, en que mejore Bueno. la sanidad. De alguna manera no sienten que resuelvan pues la problemática Bueno. de fracaso, ¿no? Que existe. Bueno, este es otro tema. Ujú. Guste o no guste, guste o no guste, es decir, yo no sé si Einstein era simpático o no, me da igual. Y si gustaba los cursos que daba, pero vale más que el otro que... O sea, lo que hay que ver es cuál es el criterio. Vamos al otro, la cercanía. Es decir, lo que interesa en la formación del profesorado, y vuelvo a la de Finlandia desde el 85, ¿no?, es que el profesorado conozca cuáles son las actuaciones con las que puede lograr mejores resultados que los que está teniendo. Y para eso, ¿no?, la formación tiene que basarse en las investigaciones que han tenido en cuenta dos cosas. Una, la vinculación a esas prácticas de éxito. Y por eso el investigador tiene que estar vinculado no a la práctica, como pide mucho profesorado. ¿A qué práctica? ¿A la práctica de los que tienen fracaso? Pues yo prefiero que no esté vinculado. ¿Entiendes? Que te venga un formador de médicos que esté vinculado al hospital que tiene más mortalidad del mundo. No, por favor, mejor que no venga. Mejor que no esté vinculado a la práctica. Tiene que ser que estén vinculados a las mejores prácticas del mundo educativas. Vinculados día a día. Digamos, ese es el que tiene que ser criterio. Las discusiones entre teoría y práctica generan mediocridad teórica y malos resultados en la práctica. Que si es teórico, que si es práctico, que si es no sé qué. Lo que interesa son las prácticas de éxito y gente que esté vinculada a las prácticas de éxito. Eso es lo que tenéis que hacer. Pero que además lo que os explique sea lo de la comunidad científica internacional, no lo que se le ocurre. ¿Entiendes? Yo creo que eso, perdonar, pero la formación del inicial lo hemos hecho mucho, muy mal, fatal, además tardaremos más que vosotros en cambiar, pero la formación profesional también lo ha hecho así, con gente que no tenía ni una cosa ni otra. Había más palabras, tú. Quería hacer una... Si queréis, como hay varias, las doy todas, seguidas y contesto a todas. Sí. Bueno, yo no sé si es una pregunta o una reflexión, ¿no? Pero yo me centro ahora en el momento presente, ¿no? Y bueno, actualmente estamos en la Unión Europea, tenemos que seguir las directrices del programa marco de la Unión Europea. Y yo no entiendo por qué no se implementan las actuaciones de éxito, porque seguimos estando al margen de esto. Pues nos ahorraríamos mucho trabajo de información, de sensibilización, de concienciación. No lo entiendo, o sea, entiendo que hemos podido cometer errores, pero no entiendo cómo ahora todavía seguimos estando al margen y desde donde tenga que venir no se implementan ya estas actuaciones, ¿no? Vale, como es una respuesta concreta la que puedo dar, lo doy y luego tal. A ver, yo digo lo que podéis hacer vosotros y vosotras, porque muchas veces la formación se basa en lo que tienen que hacer otros que no están aquí. Eso no se debe hacer nunca, porque no, es que es como ahí. Yo esto no lo digo porque tú lo digas. Aprovecho vuestras preguntas para situar el contexto, pero no digo que tú lo digas. Pero sí que es muy frecuente, que si los políticos no sé qué, que si las familias no sé qué, que si... No, somos nosotros quienes estamos aquí. Yo lo que voy a decir lo que tenéis que hacer vosotros para que se hagan las situaciones de éxito. Además de conocerlas y todo eso, no seguir a los ocurrentes. Y esto sabéis que se lo digo al profesorado también. Cuando el profesorado no siga a los ocurrentes, a los negociantes de ocurrencias, entonces se podrá hacer todo eso. Mientras el profesorado siga a los ocurrentes y los formadores también, no se puede hacer. O sea, a mí me ha pasado de un consejero de educación pedirme los mejores del mundo, y le planteo los mejores del mundo. Tal de Harvard, el mejor del mundo en formación de familiares, tal de Finlandia, el mejor del mundo en Finlandia. Consulta con los miembros de su consejería y es que el profesorado no quiere a esos. Quiere a fulanito de tal, los famosos de aquí. Yo hago el cálculo económico de lo que cuestan y cuestan mucho más los de aquí. Pero el profesorado quiere a esos. Entonces, cuando el profesorado no quiere a esos, es cuando, y los formadores no queréis a esos, es cuando se aplicarán las actuaciones educativas de ese. ¿Verdad, Diego? Bueno, yo en principio me has dejado con muchas interrogantes, la verdad, y bueno, con el gran esfuerzo intelectual que habría que hacer para estar, bueno, aparte de eso, ¿no?
fuera de las bases que nos plantea, ¿no es posible que haya escuelas con éxito fuera de estas bases, que no, o solamente de ahí, o hay otras posibilidades de otros centros que estén consiguiendo éxitos, pero que no hayan tenido acceso a estas evidencias científicas? A ver, hago dos respuestas a esa pregunta, Hay escuelas que no son comunidades de aprendizaje y tienen mucho éxito. Y hay escuelas que usan el nombre de comunidad de aprendizaje y no tienen éxito. O sea, el éxito depende de la aplicación de actuaciones de éxito, no del título que pongas al centro. Entonces, esa es un poco la respuesta así primera. Ahora hago la segunda. ¿Cómo se sacan las actuaciones de éxito? O sea, ¿cómo se saca la lista de actuaciones de éxito? Entonces, se mira todas las investigaciones del mundo, pero las investigaciones hechas con conocimiento, no lo que aquí se llama investigación. Y se va a aquellas escuelas, ¿no?, del mundo, de cualquier sitio del mundo, que tienen los mayores éxitos en los diferentes temas. ¿Vale? Es como lo del hospital de tal. Se mira qué están haciendo y todas están haciendo lo mismo. No hay contextualismo, eso es una falsedad. Y entonces esas pasan a incorporarse a la lista de actuaciones de éxito.